Muchísimas gracias, Daniel. Desde San Javier, en este caso, departamento de Río Negro. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Lucía Cabral, fundadora de Aquasius Ecosistemas Acuáticos. Bienvenida, Lucía, placer. Muchas gracias, saludarte, Leo. Primero que nada, ¿qué es un ecosistema acuático? Un ecosistema acuático básicamente está compuesto, aparte de agua, por animales que aportan nutrientes y microorganismos que contribuyen a transformar esos nutrientes en abono para las plantas y a su vez las plantas que filtran el agua. Perfecto. Entonces son varios los componentes que influyen. Ahora, cuando uno maneja agua o contiene agua en determinado momento, porque hablábamos de que no solo estamos hablando de lagos, arroyos, sino tener de repente en un balcón, tener en una azotea un ecosistema acuático. ¿Qué pasa con la filtración de esa agua, no? Porque el agua, obviamente, está expuesta a todo, ¿verdad? ¿Cómo se filtra esa agua y se la hace saludable? Claro, vos tenés razón, ahí hay un montón de factores que influyen directamente sobre este ecosistema. Nosotros en un ecosistema natural que no utiliza químicos, como el caso de un estanque con peces o las piscinas naturales, tenemos que tratar de recrear los procesos que ocurrirían naturalmente en la naturaleza. Claro. Y esto lo logramos con sistemas de filtrado diseñados específicamente para estos ecosistemas, que por ejemplo utilizan piedras, utilizan plantas para filtrar, utilizan estos microorganismos y nosotros todo esto lo albergamos en filtros que ayudan a imitar estos procesos. Entonces, con esto logramos evitar estos químicos que son tan dañinos tanto para la salud como para el medio ambiente. Claro, porque si uno quiere tener plantas, si quiere tener peces, no vamos a poner cloro, por Exactamente. ejemplo. Es incompatible, es totalmente incompatible en estos ecosistemas. ¿Y las plantas cómo hacen para servir de filtro? Bueno, las plantas son una de las últimas etapas de este sistema de filtrado. El filtro lo que hace es, en primera instancia, retener todo este sedimento que parece que el agua tenga como basuritas, entonces ya de por sí ahí la hace más cristalina. Y luego se atraviesan distintas etapas en este filtro que lo que hacen es básicamente dejar libres solamente los nutrientes que son imperceptibles al ojo para que las plantas por las raíces se vayan alimentando de ellos. Lo que no consumen las plantas, hay otras etapas del filtro que ayudan a retener para seguir evitando nuevamente los químicos. Pero es el alimento de ellas. ¿Y cómo funciona este filtro que vos proponés? El corazón del filtro son las bombas, que básicamente lo que hacen es bombear agua a estas etapas del sistema de filtrado que funcionan como los órganos que hacen que este sistema funcione adecuadamente. Estos órganos son esta etapa que retiene los sedimentos, donde ocurren todos los procesos químicos, donde ocurren todos los procesos biológicos con los microorganismos y demás. Y las bombas son las encargadas de brindarles el agua que necesitan para funcionar. Nosotros tenemos que entender desde la etapa 1 que hay proporciones que tenemos que respetar para que este ecosistema funcione de manera adecuada. Cuando sabemos el tamaño que va a tener el ecosistema, sabemos qué volumen de agua va a llevar y ahí sabemos qué cantidad de plantas tenemos que elegir, qué tamaños van a tener las bombas, cuántos peces podemos poner en ese ecosistema, porque después los peces van a crecer 50 centímetros hasta 1 metro, entonces nosotros, como agregamos peces chiquitos inicialmente para criarlos, no podemos poner 100, 200 peces porque después se van a quedar sin espacio, van a comer cada vez más y van a generar cada vez más nutrientes. Entonces hay que entender estas proporciones de manera inicial. Ahora, ¿cuál podría ser para vos la superficie mínima en la cual vos recomendás tener un ecosistema acuático? Y se puede partir, como hablábamos en el programa pasado, de un estanquecito de 50 por 50, con 50 de altura. Estamos hablando, creo que eran 250 litros, si no me equivoco, un poco más capaz. Y es algo chiquito en realidad. Cuanto más chico es el ecosistema, se va a complicar un poco después mantenerlo o hacerlo más estable, porque cuanto más volumen de agua tengamos, después más margen tenemos para que ocurran los procesos. Cuanto menos agua hay, más se concentran todos los desechos y demás. Entonces quizás a un ecosistema chiquito le tenemos que estar encima, pero se adaptan con bombas más chiquitas, con un poquito menos de planta, con menos pez, pero se puede llevar eso a una escala menor. Y si yo decido hacer un ecosistema acuático en mi balcón, suponete, o empezar chiquito como para tener la posibilidad de ampliarlo. ¿Cómo es de cero? ¿Ponemos los peces, ponemos las plantas, ponemos todo, o tengo que esperar que de repente todo se vaya desarrollando? Bueno, inicialmente hay que elegir bien el espacio, hay que ver qué cantidad de sol va a recibir y qué cantidad de viento. Eso primero que nada, sol y viento. Sí, inicialmente. Después el recipiente, sobre todo si vamos a ponerlo en un balcón, que va a ser un recipiente por encima del suelo que va a contener el agua, que sea un recipiente que no modifique después los parámetros del agua, que no sea algo que se esté diluyendo con el agua, tiene que ser algo de plástico o una resina curada y demás.
Después, en realidad, hay que elegir bien la bomba con el tamaño adecuado para lograr estos procesos y bueno, respetar todo eso partiendo desde esa base, de ese tamaño chiquitito. Pero primero, ¿qué recipiente va a contener esta agua? ¿Qué bomba le vamos a poner a ese recipiente? ¿Qué volumen de agua tenemos para elegir después la cantidad y las especies de peces que vamos a poner? Lo primero que va a determinar toda la selección posterior es el tamaño que va a tener ese ecosistema. O sea, y si yo me contacto, por ejemplo, con Aquatius, digo, Sí. vengan y miren, ¿qué es lo que hacen ustedes en el primer acercamiento? El relevamiento que le llamamos. A ver. Ahí hacemos una toma de medidas de todo el espacio. Lo primero que se busca es por dónde nos da la bienvenida la persona a la casa y por dónde nos lleva ese espacio, porque ya esa primera conexión con ese lugar es donde yo tengo que buscar después generar el impacto posterior. Porque siempre estamos hablando inicialmente de algo estético, que después se puede hacer algo interactivo, vos te puedes meter, te puedes refrescar y demás, pero siempre lo primero va a ser generar como un impacto visual o una sensación. ¿Qué es lo que quiere buscar esta persona? Necesita atraer la atención a un lugar de la casa o del terreno que está abandonado, entonces tenemos que poner una cascada que haga un buen sonido de agua, buena cantidad de flores que llame bien la atención, o tiene que ser más bien un espacio chiquito donde no nos podemos aturdir tanto con el agua, entonces necesitamos generar un flujo más suave. Eso inicialmente. ¿Qué se busca generar en ese espacio y por dónde son los puntos focales donde se conecta con ese lugar? Y bueno, después de ahí tomar las medidas, ver cuál es la orientación norte para entender qué cantidad de sol va a recibir. Si es un espacio que va a recibir mucho sol, hay que poner plantas que soporten esa cantidad de sol, el aumento de la temperatura. Si es un espacio que no recibe tanto sol, hay que poner plantas que sean más bien de sombra. Entonces, relevamiento de medidas, ver en dónde está ubicado, cómo le va a influir el entorno y demás. Perfecto. Lucía, ¿dónde se puede encontrar toda esta información, además de la que nos das acá? A nosotros nos pueden seguir en redes, en Aquatius, pueden visitar nuestra página web, nos pueden seguir en Instagram, sobre todo, que es donde compartimos más contenido. Estuvimos mostrando unas imágenes de un estanque que tenemos en exposición ahora en Casa Foa, que va a estar en Carrasco Boating hasta el 30 de noviembre, en el horario de martes a domingo de 12 a 20 horas. Y ahí tienen un stand que vamos a estar nosotros para recibirlos y explicarles todo lo que quieran saber al respecto. Perfecto, una combinación excelente entre una pecera y una maceta. Sí, podríamos decir. Se podría decir, sí, se podría decir algo más interactivo, con vida, que va cambiando a lo largo del tiempo. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos encontramos la próxima. Dale. Brillante. Anita.